hacemos son sugerencias que intentamos que todos los concejales que están aquí presentes lo tomen en cuenta a la hora de evaluar este presupuesto y tarifaria, pero también pedimos consideración de que si venimos con estos aportes, no es para criticar, sino para aportar, y que además el presupuesto tiene una dificultad, que no están explicados qué son los diferentes programas, a qué se refieren, entonces no podemos adivinar si está incluido, por ejemplo, algún programa de zoonosis. Específicamente, pertenezco a diferentes espacios comunitarios y están muy preocupados por no ver una partida específica de zoonosis que contemple un programa de castración, vacunación y tenencia responsable. Entonces, si eso se puede modificar para que aparezca en la segunda lectura, sería muy positivo. Por otro lado, uno de los espacios donde pertenezco es una cooperativa de producción y consumo que está en formación y, bueno, nos llama la atención que haya desaparecido el área de promoción del empleo y economía popular. Hubiera sido muy positivo que continuara este año y con un presupuesto que realmente pueda apoyar este tipo de emprendimientos con capacitaciones. Y formo parte del equipo de la Mesa de Género de Vamos Capilla. Vamos a hacer un análisis de situación ante la terrible situación crítica de derechos humanos en Capilla del Monte, con altísimos índices de violencia por motivos de género, poniendo al descubierto el abandono y la desidia ininterrumpida de un Estado local que no aplica políticas públicas de prevención y asistencia integral para esta gravísima problemática. En 2020 se llevó la vida de 2 mujeres, una desaparecida en febrero y hallada muerta 14 días después de su búsqueda en circunstancias aún dudosas, y la desaparición seguida de abuso sexual y femicidio de Cecilia Basaldúa en el mes de abril. A esto se suma el trágico femicidio vinculado de un niño y la milagrosa recuperación de su hermana, que pudo sobrevivir un brutal ataque de su padre, y la reciente situación de abuso sexual a un joven con discapacidad en un callejón al lado de un colegio, en plena zona céntrica en nuestra ciudad. Así, la comunidad que habitamos, la geografía de nuestro territorio, se va delimitando en torno a la violencia. Vamos construyendo nuevos e incómodos mapas para poder escapar de la inseguridad. Ya la calle, el espacio público, no es un lugar seguro. Queda en evidencia el bajo presupuesto que año tras año venimos reclamando. Es de público conocimiento el abandono de la adolescencia y juventud en Capilla del Monte. Un minuto, Pau. Bueno, vemos en la calle el creciente consumo problemático de sustancias, el alto grado de violencia que suscita. Llamamos la atención sobre este hecho porque justamente no tener políticas de prevención y promoción, no generar oportunidades educativas, laborales, culturales, es seguir permitiendo que la droga, la violencia, la delincuencia sean un horizonte posible para muchos de nuestros adolescentes y jóvenes. Yo simplemente ahora me entero en profundidad que hay partidas relacionadas con el tema de zoonosis, así que voy a hacer solamente un pedido en el sentido de que esta propuesta se lleve adelante. Es por todos conocido que la problemática del perro suelto en la vía pública, desde que tenemos uso de razón, en realidad desde que domesticamos al perro. Eso ha generado y sigue generando innumerable cantidad de problemas. Hace poquito tiempo yo estoy averiguando en el hospital y aparentemente, aproximadamente, quiero decir, 40 personas por mes son atendidas en el hospital por mordidas de perro. 40 personas. No todas van al hospital, otras ni van, y otros van a otro centro asistencial, así que probablemente ese número sea mayor. Con todo lo que eso puede acarrear, ¿no es cierto?, desde discapacidad, de lesiones importantes, transmisión de enfermedades, tétano, por ejemplo, ni que hablar si la rabia aterrizara por Capilla del Monte. Para empezar, recordar que este presupuesto debería haber sido presentado a fin de octubre. No se favorece el análisis por parte de los concejales, ni la participación ciudadana con estos apuros.
Por otra parte, tampoco tenemos balance ni presentación alguna del uso de fondos durante el 2020 y resulta así por lo menos difícil poder analizar el presupuesto sin esa información. En segundo lugar, objetamos el máximo de 50 personas por la restricción pandémica, cuando se autorizan 100 personas en este mismo cine para escuchar conciertos. Cierto es que la ciudadanía no participa masivamente de estos eventos tan importantes para la vida de nuestra ciudad, pero estos deberían ser más difundidos y más promocionados, sobre todo desde el área de participación ciudadana. El presupuesto ofrece trazos muy gruesos para los programas que se piensan desarrollar. Esto no favorece una adecuada evaluación de las acciones que se piensan tomar. Haremos algunas pocas observaciones. ¿Cómo es que se destina el 17% de los egresos a finanzas? Son 77 millones de pesos. El mismo porcentaje del presupuesto de gastos que tiene salud pública. Descontando 9 millones de pesos para amortización de deudas, que están indicados, ¿qué puede insumir 68 millones de pesos? Nos preocupa que no haya presupuesto previsto para mejorar la gestión del agua en Capilla del Monte. Son de público conocimiento las deficiencias y falta de adecuación de las redes de agua potable y cloacales. Noté poca empatía en algunas cuestiones en medio de la pandemia, donde creo que hay cosas del presupuesto que, si bien hubo un copia y pegue de los anteriores, se podrían haber derogado, como por ejemplo la baja de los comercios. Creemos que un comercio da de baja porque le fue bien, porque ahorró. Está en la lona el tipo. Me encontré con alguien que cerró 18.000 pesos de PEC, 5.000 pesos de gas, las cargas sociales, tenía un empleo en blanco y pagó la baja. Además de que, ¿dónde está? Creo que también el tema de la propaladora al perro, 254 pesos por día, cuando pasa promocionando los negocios locales, que te cobra 1.000 pesos por ahí para promocionarte 2 días tu liquidación, tu evento, 254 pesos por día. Son nuestros vecinos, hay 2 nada más, creo que Iturriós y el perro. Y, por ejemplo, creo que el tema del comedor de ancianos podría haberse ampliado. El que pasa la jubilación mínima tiene que tener un estudio social para acceder. Creo que hay mucho abuelo que alquila, que compra leña, no tiene gas. Y creo que el comedor municipal debería de haber sido ampliado, porque si caminamos a la noche, hay chicos en la fábrica de sándwiches esperando que le den los recortes de los sándwiches para comerlos en la plaza. Anita se la pasa dándole tapitas de alfajores a la noche. Entonces yo creo que a lo mejor en esta disolución familiar y la falta de conocimiento del tejido social que hay en algunos sectores, debería haber más empatía con la comunidad, y en vez de que el comedor, el que gana más de la mínima, hacer un estudio social, abrirlo. Si necesitan gestionar fondos o insumos alimentarios o freezer, la provincia puede. Y también creo que que está anotado, que está agendado, es como van a privatizar la recaudación. De hecho, yo recibí 2 cartas que no eran para mí, en la que dicen que me van a rematar la casa, o otro que me van a hacer chas, que se le acabo de dar a Santiago Arena porque está firmada por él. Además de que yo vivo a 1 cuadra de la dirección que es, pero me la dejaron en mi casa, por eso lo sé. Y también que otro me dijo que me va a rematar, y resulta que al que le van a rematar es un tipo que yo busqué hace 10 años que no vive acá. Entonces, me pregunto, ¿cómo están controlando esa cobranza? ¿Cómo están siendo los ingresos? Y sería bueno que estén los balances, porque lo que planteaba Graciela Olmos pasa porque no están los balances. Y hay mucha gente sufriendo. Entonces, yo digo que han sido sin sangre para la tarifaria, hasta con los muertos.
Chicos, la tasa en los cementerios, mejor que no morirte en Capilla del Monte. Respecto a, porque no quiero dejar pasar de alto a la que mencionó Manuela Ferreira, esta administración, que ya cumplió un año y que recibió una herencia que no lo voy a poner en valor desde lo político, pero sí desde lo económico, porque fue difícil de llevar adelante, no mandó a nadie a procuración. Esta administración no ha hecho ninguna procuración. Hemos agotado todas las instancias administrativas contables, como moratorias, planes de pago, facilidades de pago, IVA, como es el sistema Veraz. ¿Está? No es procurar, es entrar dentro del sistema Veraz con todo lo que implica entrar dentro del sistema. Yo quiero que eso quede claro. Nosotros no hemos mandado cuentas a procuración como se hizo con las otras administraciones, donde la procuración y la gestión de abogados procuradores era una constante dentro de la municipalidad. Conocemos casos, hay una persona acá sentada, que lo conozco el caso personal, que pagó más al abogado que a la municipalidad. Tenía una deuda que supuestamente era de 10 pesos, voy a poner como ejemplo, pagó los 10 pesos a la municipalidad y le pagó 30 pesos al abogado. Y el registro del abogado lo hizo a través de un CBU que le entregaron, fue al banco, pagó con un CBU y la municipalidad no recibe nada de eso. O sea, quiero que queden claros. Esta gestión, sí, tiene un departamento de legales, sí tiene un departamento contable, lo que no ha hecho son procuraciones. El tema del presupuesto siempre ha sido muy importante, desde el punto de vista privado y desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista del Estado, el presupuesto es muy complejo. Es muy complejo, ¿por qué? Porque con los escasos recursos que a veces tiene el Estado, se tiene que satisfacer a la mayoría de la población. Y acá es donde aparece el espíritu del Estado, que es un poco solidario. No podemos hacer, desde el punto de vista del Estado, un presupuesto que sea privado. ¿Por qué? Porque difiere totalmente. Porque desde el Estado, desde el punto de vista del Estado, tiene que haber variante en ese presupuesto, en esa proyección de gasto. Y tiene que ver con la calidad del contribuyente y el entorno. ¿Qué sería el entorno? La situación económica reinante en un determinado tiempo. Acá, por ejemplo, como sabemos todos lo estamos viviendo, la situación económica viene mal desde hace mucho tiempo. Se ha acentuado más con esta pandemia. Y aplicar un 45% en tasas significa que es poco humano de parte del Estado no contemplar la necesidad del contribuyente. O sea, es casi la mitad del presupuesto en curso, por así decirlo. Ciudadana de Capilla, después del año que hemos tenido complicado en seguridad, imaginamos que debemos tener un buen presupuesto para el 2021, ya que según sabemos está pedida la creación de la Guardia Urbana, con el funcionamiento de una oficina donde los vecinos podamos realizar denuncias. También se contaría con el mínimo de 6 agentes para así tener cubierto el patrullaje de los 2 autos de seguridad las 24 horas. Por más buena voluntad que le pongan los 2 agentes que hay en este momento, es imposible que cubran en tiempo y forma lo que la ciudad está necesitando. Y por último, necesitamos que en el presupuesto destinado a seguridad se tenga en cuenta la implementación de las alarmas comunitarias, al menos para los sectores más críticos de Capilla. Los administradores barriales creemos que es necesario y urgente que se tenga en cuenta en la tarifaria 2021
el presupuesto para la creación y todo lo que eso conlleva del área de seguridad ciudadana. Yo hace 10 años que vivo acá. La verdad, de todo el paisaje político que ha pasado aquí, nunca he visto hacer nada por Capilla. Y cada tiempo que ha pasado veo que los vecinos tampoco. Entonces usted en uno de los programas reprochó la poca participación de los vecinos. Y yo creo que los vecinos nos sentimos irrespetados, por lo menos yo. Así que voy a hablar desde mi lugar, que me represento yo. Yo me siento irrespetado, porque si bien trato de ser el buen vecino, trato de ser el buen ciudadano, no veo reflejado en la parte política, porque ustedes no son solamente estos políticos, hay otros detrás, y que me parece que son los que tienen que hacer un poco más, desde el intendente para abajo. Bueno, yo no he visto nada, absolutamente. Entonces no entiendo dónde se fueron los 70 millones que les dio el gobierno o el gobierno de Córdoba. A esta altura del partido y con todo lo que nos ha pasado, creo que hablar de un presupuesto de un 45%, hay que pensar en la gente que tiene menos que lo que tengo yo. Yo todavía puedo sobrevivir, yo todavía puedo vivir, gracias a Dios. Pero hay gente que no tiene. Aunque usted pase por la casa y vea que tiene la antena de televisión y que puede tener un auto ahí, eso ya pasó. Ahora es muy fácil tener un televisor, poder tener y pagar el cable. Eso no es para fijarse. Hay que ver qué es lo que puede poner a la mesa a la noche para comer y llevar a los hijos. Entonces yo creo que el respeto pasa por ahí, por lo que puedo hacer por el que no tiene, desde el intendente para abajo. Venir porque nos parece un abuso desmedido, aumentar un 45% a las tasas municipales cuando estamos en una cuarentena, cuando estamos atados, cuando no hay plata. No hay plata en la calle, chicos. Ustedes saben lo que es tener un comercio, lo que es mantener un comercio. Sinceramente nos parece que es un abuso. Tengan en cuenta que tuvimos mucho tiempo, muchos meses cerrados los comercios. Estamos acotados en tiempos, porque no podemos vender, comercializar en los tiempos que nosotros queremos. Ustedes nos ponen los tiempos, los horarios. Entonces, creemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Lamentablemente, eso es lo que creemos, que nos están metiendo la mano en el bolsillo a los comerciantes. Los comerciantes estamos quebrados. Necesitamos de la ayuda del municipio, no que nos metan la mano en el bolsillo. ¿Ustedes saben lo que es tener que cerrar un negocio? ¿Saben la cantidad de comerciantes que han cerrado sus negocios? ¿La cantidad de familias que han quedado sin trabajo? Cerrar un comercio implica que una familia se queda sin trabajo, sin llegar a fin de mes, sin darle comida a sus hijos. Y si tiene empleados, los quedan los empleados en la calle. Esas familias también quedan sin trabajo. ¿Y qué pasa cuando se cierran los comercios? Pasa que Capilla del Monte cada vez es más pobre. ¿Lo pensaron desde ese lado, muchachos? ¿Lo pensaron que no podemos pagar un 45% de las tasas municipales cuando estamos trabajando un 30, un 40%? Cuando estamos deseosos de que se abra el turista, que se abra el turismo. Estamos esperando con ansias al turismo. Pero no va a ser la misma. No va a ser lo mismo que el año pasado. Esto cambió.
Entonces no pueden poner un 45% de aumento en las tasas municipales. Creo que lo que les falta es ponerse la mano en el corazón, hablar con los comerciantes, hacer un censo, salir a patear la calle, ver cuál la cantidad de negocios que han tenido lamentablemente que cerrar sus persianas, con todo lo que eso implica. Les pido por favor que antes de aprobar esta locura del aumento del 45% en tasas municipales, hagan un simple llamado a algún amigo o algún pariente que sea comerciante y le pregunten cómo hacen para llegar a fin de mes. Le pregunten cómo la estamos piloteando para llegar a fin de mes. Porque eso es lo que estamos haciendo los comerciantes, piloteándola. ¿Saben lo que significa pilotearla? Yo les cuento. Significa que nos estamos endeudando, que nos estamos descapitalizando, que nos estamos empobreciendo. Tuvimos que sacar créditos, préstamos, muchos estamos en el veraz, incluida. Tuve que vender una propiedad, comerciantes amigos tuvieron que vender autos para poder seguir estando con las persianas levantadas. Saben que los respeto muchísimo, pero me parece que en esta le están errando. Me parece que se tienen que poner a pensar que venimos y estamos en medio de una cuarentena. No podemos afrontar esos gastos. Y hay algo de las cosas que también no podemos afrontar. Un minuto, Cari. Aparte del aumento del 45%, se suma la obligatoriedad de una rehabilitación anual con un costo adicional. Eso pone en jaque nuestra continuidad comercial. Permítanme algunas consideraciones y pensamientos respecto al tema que nos trae esta sala, en la confianza que los señores concejales tomarán estas reflexiones al momento de votar la ordenanza. Quizás me exceda un minuto o más de un minuto. Si hace falta que me quiten el micrófono, pueden hacerlo, no me voy a enojar. Iniciando la lectura del presupuesto, me doy con que el presupuesto del municipio es de 462.390.000 pesos, que el mismo es equilibrado, pero para mi sorpresa me encuentro con que el presupuesto de EMOS no está contemplado o agregado. Entonces me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿EMOS dejó de ser un ente municipal público? Que sea un ente con autarquía no significa que no sea parte del presupuesto municipal. Error grosero. Más allá que por su autarquía tiene su propio presupuesto. Debería estar incorporado en el artículo 3, donde debería decir presupuesto de administración central 462.390.000 pesos y presupuesto EMOS 119.674.000 pesos, dando como resultado un presupuesto general de la municipalidad de 582.064 pesos aproximadamente. Con preocupación veo que falta un artículo donde se establezca el sueldo del intendente y todos los funcionarios del Ejecutivo, concejales, vocales del Tribunal de Cuentas y sus secretarios, y los gastos de representación, la inhibición de títulos para ejercer en Capilla del Monte, por ejemplo, del secretario de Desarrollo Urbano, etcétera, etcétera. Es decir, queda liberado al criterio del Ejecutivo ponerse un sueldo, si lo quisiera, de 500.000 pesos. Más allá que esto genera una nueva pregunta. ¿Cómo se calcularon entonces los sueldos si no existe este dato? Dice la ley 8102, artículo 30, atribuciones del Consejo Deliberante. Inciso 9. Fijar las remuneraciones del intendente, de los secretarios, funcionarios y empleados. El artículo 6 del presupuesto le da al intendente la suma del poder.
puede, sin que pase por el Consejo Deliberante, realizar cualquier obra pública que crea necesaria o conveniente. Es decir, mañana, y es un ejemplo solamente, sin importar los montos que ello ocasione, podría traer la piedra del zapato a la calle techada. Lo puede hacer sin importar los montos que ello ocasione. El Consejo cede sus facultades, algo expresamente prohibido en la legislación nacional y provincial. El artículo 7 del presupuesto dice: el Ejecutivo puede incorporar cualquier monto de recursos de provincia y nación, con lo cual se modifica el presupuesto que hoy está en tratamiento sin pasar por el Consejo Deliberante. De autorizar esto, el Consejo Deliberante estaría incumpliendo lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 8102, hacer público el balance mensual de tesorería con el estado de ingresos y egresos. Escuché que la culpa de su no presentación fue el COVID-19, pobre bicho, ya que el personal no trabajaba por estar confinado. En enero y febrero también había restricciones. El municipio siguió efectuando compras, pagos, funcionó el Tribunal de Cuentas, o todos los procesos como orden de provisión de servicios, visado previo, pago, emisión de cheques, no se realizó. Si se hizo, ¿qué personal lo hizo? ¿No se realizaron las imputaciones correspondientes? ¿Cómo funcionó entonces el municipio en esos largos meses de cuarentena? ¿No se cumplió ningún procedimiento de control? Escuché también decir que el problema fue porque el momento de asumir se vencía ese día el sistema Program y se decidió cambiar por otra empresa propiedad de un exministro de Finanzas. Y lo último que escuché, que no se presentaron los balances de la deuda heredada de la administración anterior. ¿En serio? Un balance mensual muestra el funcionamiento de una empresa o un Estado para saber cómo está funcionando y tener informes que guíen las políticas a seguir. Redondeando, el balance, también conocido como balance de situación, balance contable o estado de situación patrimonial, es un estado financiero, ahí termino, que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa separada en 3 masas patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Termino con esta última palabra, que es lo siguiente nada más. Me queda mucho para leer. No se puede en 5 minutos pretender, discúlpenme, tratar presupuesto, tarifaria e impositiva. La impositiva tiene 90 hojas, la tarifaria tiene más de 36. No es algo menor. Son las ordenanzas madres que rigen el funcionamiento de una municipalidad. Es una aberración en 5 minutos pretender que se hablen de estos temas. Gracias. Por lo que veo, esta municipalidad está activamente tratando de conseguir, digamos, aportes de capital, de nación, de provincia, de diferentes entes, digamos, que hacen a muchos de los proyectos que tienen pensado para el 2021. Entonces, a eso se refiere la apertura, digamos, del artículo ese que hable de la apertura de nuevas partidas, justamente para mostrar más claramente, digamos, el ingreso. Después, dame un segundito que yo termine. Por otra parte, cuando vos te referiste, en otro de los puntos, que te referiste, digamos, al plan de obra pública, es muy claro el plan de obra pública, digamos, a nadie le va a interesar meter a gastos, a partida de gastos, cosas que son de capitales, ¿sí? Entonces, todo lo que se ejecute de la obra pública, si no estuviera esa facultad y se trabajara correctamente, si vos no podrías hacer una cuadra de más o no podrías hacer ninguna obra que no tengas presupuestada en, digamos, que no, si no tuviese esa facultad, no podrías hacer nada y tendrías que gestionar primero la autorización al Consejo para hacer una obra. Yo no sé cómo se ha venido trabajando. Claro. No. Fíjate, en el presupuesto provincial es exactamente lo mismo y en el presupuesto nacional también tiene exactamente lo mismo. Por favor, Osvaldo, a vos ya te escucho, Osvaldo, por favor, deja que termine de hablar. Y por lo último, como digamos es por ahí técnico, hay en algunas cuestiones que mencionaron, por ejemplo, digamos lo de cementerio o algunas otras tasas, son exactamente las mismas tasas que vienen del año 2019, de la tarifaria 2019, inclusive de la tarifaria 2018.
Quizás que lo que se ha cambiado es la forma de exponerse ya desde el año pasado y este año con otros cuadros, pero son las mismas tazas, digamos, no se han creado otra taza u otro adicional nuevo. Eso es en cuanto a mi parte, digamos, alguna de las aclaraciones de lo que recuerdo a lo que mencionaron. De los vecinos, así que tenemos la segunda lectura del presupuesto. Vamos a dialogar entre nosotros y con los diferentes bloques si así lo quieren. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes que en definitiva son el pueblo de Capilla del Monte, el que ha estado acá presente, así que muchísimas gracias por haber venido a esta audiencia pública. Buenas tardes, buenas noches.